Bien, pues vamos con el consultorio. Ya os digo, podéis darle, si tenéis, porque esto va a ser... Voy a simplificarlo, voy a responder a Eduardo y luego explicaré haré una breve explicación de las opciones porque da para mucho. Si no las entendéis, no os preocupéis, es lo normal, pero conviene estar frescos mentalmente porque es un tema potente que mola mucho. Pero vamos primero con la pregunta. Así me conocen la voz, yo te la conozco a vos y estamos parejos. Primero, este es el acento rioplatense, no lo vayas a confundir con un argentino, es de Montevideo. Segundo, el tema que quería proponerte era acerca de las opciones, de la comercialización, compra, venta de opciones, que desarrollaras un poco más. A mí lo que me da un poco no es temor la palabra, pero de cosa, ponele, es qué pasa cuando vos querés liquidar la opción. Es decir, la comprás, está todo bien, comprás un contrato de 100 opciones, call, hasta ahí las entiendo, no tengo ningún problema, ya las puts son un poquito más complejas, pero las call son muy claras. Pero imagínate que en algún momento quieras liquidarla o no quieras liquidarla, o sencillamente te viene el vencimiento y te convenga ejercer la opción. ¿Qué es lo que pasa después? No lo sé. O sea, sé que en el medio se pueden vender, hasta ahí también vamos bien, pero imagínate que no quiero venderlas, quiero mantenerlas y quiero ejecutarlas. ¿Cómo es que se procesa esto en el broker? Yo tengo de broker a Interactive Brokers. Así que bueno, nada, te dejo la inquietud a ver si vos lo podés desarrollar y desasnarnos. Un abrazo. Pues aquí tenemos la pregunta de Eduardo desde Montevideo. Intentaremos afinar el oído porque para nosotros, digo, buenas, ¿no? Es fácil confundir a veces los acentos, entonces lo mejor que puedo decir es como, entonces que eres de por allá, ¿no? Para no liarla, ¿no? Porque como le digas a un uruguayo que es argentino o viceversa, la has liado. En fin, lo primero, gracias por la pregunta, Eduardo, un placer. Y lo primero que voy a hacer es contestarle y luego desarrollo un poco algunas cosas de opciones porque aquí hay mucho malentendido, intuyo últimamente, estoy casi seguro en general, ¿no? Sí, depende del broker. Tú las opciones y pues eso, como bien dices, y prácticamente cualquier activo financiero hoy en día lo puedes comprar y vender antes de, o sea, cuando quieras, ¿no? Tú lo compras y lo vendes, o lo vendes y lo compras. En este caso, los derivados financieros llega un momento en que vencen, ¿no? Tienen un plazo y a partir de una fecha el derivado expira y pasa a valer o vale cero o tiene un valor porque se han cumplido una serie de condiciones y por lo tanto se ejecuta, ¿no? Lo que tú dices, si tú no mantienes la opción y no te vale cero, es decir, se han cumplido las condiciones y se ejecuta, yo aquí creo, a mí solo me pasa una vez y depende, porque normalmente se suelen cerrar antes, ¿no? Para evitar problemas. Yo creo que depende de cada broker cómo lo gestionen. Eso no lo tengo muy claro, por eso yo no utilizo Interactive Brokers y no te puedo decir qué es lo que sucede. Yo te cuento lo que a mí me pasó en Renta 4. Yo tenía unas opciones, pues no sé si eran de Daimler, y hablo así a oídas porque ahora no recuerdo la cifra, pero imagínate que se ejecutaban a 70, ¿no? Y entonces llegó el vencimiento, no me enteré, y Daimler estaba cotizando a 73, por ejemplo, ¿no? O 72 creo que era. Entonces, ¿qué hizo? En mi caso era Renta 4. Renta 4 me compró las acciones, ¿vale? Porque yo tengo el derecho a comprar a 70 cuando el precio en el mercado está a 72. Entonces, yo de repente entré y tenía ahí pues 100 acciones de Daimler, creo que era, una cosa así, compradas y nada, y ahí las dejé, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que como solo estés especulando, o sea, es decir, por ejemplo, en este caso eran, pues, suerte que tenía ahí, creo que eran, pues, si eran 70, pues 7.000 euros, suerte. Porque claro, si no, imagínate que te están dando una orden de compra por 7.000 euros y tú tienes 3.000, pues ahí igual te dicen, oye, tienes un problema, ¿no? Pero en teoría, claro,
¿Cómo funciona? Pues que a ti, en teoría, tú te enteras y en el momento te dan las acciones a 70, como el mercado está a 72, tú las vendes a 72 y te las quedas, ¿no? Y te has ganado los 2 euros por acción. Lo que pasa es que eso muchas veces, claro, hay que averiguar, depende de cada broker cómo funcione y depende de lo que quieras hacer. Hay gente que utiliza las opciones para invertir. Dicen, en vez de comprar directamente las acciones, yo me compro las opciones y así si se me ejecutan, pues las he comprado más baratas. ¿no? Entonces, no les importa porque, por ejemplo, la ejecución te la van a hacer un viernes y a lo mejor realmente las acciones no te aparecen en la cuenta hasta el lunes o el martes. Podría pasar. Entonces, claro, si el lunes o el martes la acción ha caído de precio, tú ya no ganas pasta. Pero si tu objetivo era quedarte con las acciones, pues no hay problema, ¿no? Entonces, realmente ahí tienes que preguntarle al broker, porque yo creo que cada broker puede que esto lo ejecute de una manera distinta. Ya digo, normalmente lo que se hace es cerrarlas antes de tiempo para, si no tienes muy claro, para evitarte pues ese tipo de peculiaridades, ¿no? Que puedan pasar. Por eso lo mejor es, no conozco el caso de Interactive Brokers, así que lo mejor que puedes hacer es preguntar. En teoría es eso, o bien te liquidan el precio y si están a 70 y el mercado está a 72, pues te tienen que dar 2 euros, o bien lo que hacen es comprarte las acciones, ejecutar ese derecho de compra de las calls, ¿vale? Voy a explicar las opciones, porque aquí últimamente he oído a mucha gente, no hablo por Eduardo porque sé que las controla, pero no sé hasta qué punto, y luego cuando acabes de oírme me escribes y me dices, pues mira, lo que has contado lo sabía todo o no lo sabía. Están las opciones normales, las opciones financieras, y luego pues hay muchas opciones, hay exóticas que se les llaman barrera, bermuda, asiáticas, hay miles. O sea, se gastan a nivel profesional. Las que hay disponibles son las típicas. Por poner un hecho histórico, la primera persona que hizo pasta con unas opciones, aunque no eran financieras, pero eran opciones, fue Tales de Mileto. Aquellos que han leído los libros de Taleb, creo que cuenta él la anécdota en alguno de sus libros, de cómo, pues bueno, con unas opciones para usar una prensa de chafar aceite, para prensar olivas, el tío pues se forró, ¿no? No eran opciones financieras, pero era el concepto de opción. Esto es la anecdotilla y, bueno, pues si eso algún día la puedo contar. Antes de eso, los derivados financieros son unos productos que están, digamos, para que se entienda, están anclados o están relacionados con un producto, con un subyacente. Pueden ser unas acciones, puede ser un índice, puede ser el oro, puede ser unas divisas, ¿no? Entonces, dependen de lo que pase en ese subyacente, el derivado financiero, sea el tipo que sea, pues hace unas cosas u otras, ¿vale? ¿Qué tienen los derivados? Que se pueden comprar y vender, o se pueden vender y comprar, ¿vale? Y entonces permiten muchas posiciones en el mercado, posiciones alcistas y posiciones bajistas, y luego ahora veremos que las opciones ya permiten muchas más estrategias. ¿Qué sucede con las opciones? Que cuando las compras te dan derecho a algo, ¿vale? Y cuando las vendes te obligan, ¿no? O sea, te obligan a algo. Si en el caso de que se dé la ejecución. Es decir, al comprar te da derecho, vender te obliga. Ya digo, siempre que, llegado a vencimiento, sean ejecutables. Es decir, se haya dado la condición para que valgan algo o valgan cero, ¿no? No confundir con las opciones binarias, que son una cosa que venden por ahí que a mí no me convence demasiado. Porque aquí hago un paréntesis, hay derivados financieros, digamos, estándar, por así decirlo, podemos decir oficiales, como son las opciones, los futuros, que tienen un contrato regulado, auditado, controlado, y luego están otro tipo de derivados que veréis, que son las opciones, las binarias, los bonus cap y todas estas cosas, los warrants, que sí, no están fuera de la ley, pero se los cotiza cada banco y cada entidad como le da la gana, y ahí hay que tener cuidado porque te la juegan un poquito, claro. Entonces, tenemos las opciones que se pueden comprar o vender, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos opciones call y opciones put. ¿Qué son las opciones call? Son opciones de compra. Por lo tanto, si compras una call, te da derecho a comprar. Y si vendes una call, te obliga a vender. ¿A quién? Al otro lado, ¿no? El que ha comprado la call y llegado el momento quiere ejecutarla, es decir, yo quiero comprar esto. Hay otra parte que al que le han vendido esa opción que dice, vale, pues yo estoy obligado. Mucho ojo, ¿eh? Si la vendes, estás obligado. ¿Entendido?
Pero esto que se entienda, o sea, si tú haces compras y luego vendes, lo que estás es cerrando la posición, ¿vale? Entonces, y si vendes y luego compras, estás cerrando la posición. No mezcléis que has comprado una opción, te da derecho, y cuando la vayas a vender estás obligado, ¿no? Cuando la vayas a vender estás cerrando ese derecho, ¿no? Por así decirlo. ¿Vale? Tenemos calls, opciones de compra. Si la compro, tengo derecho a comprar, y si la vendo, estoy obligado a vender. Lo que haya detrás, sea oro, sean divisas, sean acciones, sean índices. Puts, que es la otra. Las puts son opciones de venta. Si las compras, te da derecho a vender, y si las vendes, te obliga a comprar. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos así de forma rápida? Tenemos dos tipos de opciones, calls y puts, que cada una se pueden tomar dos posiciones en cada una. La call la puedes comprar o la call la puedes vender. La put la puedes comprar o la put la puedes vender. Eso nos da, digamos, así rápidamente 4 posibilidades de posicionarte en el mercado. Pero ojo, porque por cada strike, y cada strike es ese precio de ejecución, ese 70 que os contaba antes, eso es el strike. Pues por cada strike hay opciones. Imagínate, el SP500. Hay opciones entre 1500, entre 1525, entre 1550, entre 1575, en 2950. Así, todo el rango de números posible tiene opciones. Con lo cual, y se pueden combinar. Puedes comprar opciones de un lado, comprar de otro lado. Es decir, ¿qué sucede? Que el abanico de posibilidades y de exposiciones que uno puede hacer en el mercado con opciones es amplísimo. ¿Vale? Da mucho juego, y por eso también el dinero inteligente está ahí. Y el dinero, las grandes manos se utilizan muchas opciones porque les permiten hacer muchas cosas, y ahora veremos que es que no son tan sencillas como la gente piensa. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Y por eso, y decía, no me sorprendió tampoco el caso de Eduardo. Ya digo, no sé que las conoce por lo que dice, pero no sé hasta qué punto las conoce. Pero es que esto mismo se lo he oído a otra gente de no, han ganado porque han hecho pasta con calls, no sé qué y tal. Y mi intuición es que, no hablo por Eduardo, una gran mayoría de la gente que ha ganado dinero con opciones no sabe cómo ha ganado dinero. Ha ganado dinero, pero realmente no sabe cómo ha ganado dinero. Ahora os lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque se han pensado que las opciones son como los futuros. ¿Qué son los futuros? Es el otro gran derivado. Y los futuros son lineales. Es decir, tú tienes un futuro sobre el oro, y si el oro sube $20, tu futuro pues sube $20. Y si el oro cae $20, el futuro cae $20. Punto. No, es lineal, no tiene más misterio, por así decirlo. ¿Qué pasa con las opciones? Que las opciones no son lineales. O sea, son de todo menos lineales. Y ahora daré un paso más. Ahora va a venir la rayada que diréis. Si igual hasta ahora estáis diciendo, no sé en qué me está hablando, no estoy entendiendo nada, ahora en un poquito vais a decir, ya mira, háblame en chino que igual te entiendo antes. Pero a lo que voy, las opciones no son lineales. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Que como el mercado y un montón de acciones han subido de forma lineal, o sea, lo único que han hecho ha sido subir, muchas opciones, muchas calls, lo que han hecho es comportarse, en pocas palabras, como un futuro. O sea, simplemente han subido de precio. Entonces la gente dice, pues esto es lo mismo. Esto pues compro, y si sube gano, y si baja pierdo, ¿no? No. Esto ha sido una situación rara de mercado. Mucha gente ha ganado pasta, pero no sabe por qué ha ganado pasta. Y ahora es cuando vamos al punto a donde empieza la parte de si realmente entiendes las opciones o no las entiendes. Las opciones se valoran con el modelo de Black-Scholes, criticado. Luego en la segunda parte os voy a hablar de él. ¿Qué sucede con una valoración de una acción? Que ese modelo es una fórmula que se deriva, ¿no? Se hace una derivada y entonces se deriva según diferentes factores. Al final hay principalmente 4 factores que son los que afectan al precio de una opción. Hay otros más en segunda derivada, como por ejemplo el que el otro día os mencionaba, el gamma, ¿no? Que es la variación de las variaciones. Pero ese de momento lo voy a dejar porque es ya muy es mucha tralla. Esos 4 factores es lo que se les llaman griegas. ¿Por qué? Porque se representan con letras griegas. Y son los que afectan al valor de la opción. ¿Cuáles tenemos? El que menos a priori afecta, la letra griega Rho, que es los tipos de interés. ¿Por qué digo que es el que menos afecta a priori? Porque los tipos de interés, digamos, entre vencimientos, pues puedes asumir que no van a variar mucho, ¿no? Entonces,
no es el más definitivo, aunque tiene importancia si hubiese un movimiento muy fuerte. Y eso normalmente está ahí, pero tampoco es que el que digamos se le pueda prestar mucha atención. A lo mejor las grandes manos sí, pero porque mueven muchísima pasta y les afecta más. Tipos de interés. 2. La segunda griega. Voy de menos a más. Teta. ¿De qué? Del tiempo. Tiempo a vencimiento. No es lo mismo que queden 3 meses a vencimiento que queden 10 días. Y entonces, cuanto más tiempo a vencimiento, más valor tiene la opción. Cuanto menos tiempo, menos valor por el lado de teta. Entonces, ¿qué pasa? Que la variación de teta no es lineal, la variación de teta es no lineal. Es decir, a 3 meses vista, de un día a otro, la opción pierde poco valor por teta. Pero cuando te quedan 4 días a vencimiento, la pérdida de valor es muy grande. Eso es ¿vale? Ahí estamos, ¿vale? Es decir, la opción, conforme pasa el tiempo, pierde valor por el paso del tiempo. Tercera, delta. ¿Qué es delta? La dirección. Es decir, lo que antes os contaba del futuro. Si sube el oro, sube el futuro, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si estoy posicionado alcista con una opción, sea del tipo que sea, y mi subyacente, el oro, sube, pues la opción sube por delta. Vale, entonces, pues eso, simplemente digamos esa es la parte más sencilla. Esta es la parte que la gente dice, entiendo las opciones, vale. Y la última, y probablemente la más importante de todas, es vega, es decir, la volatilidad. Las opciones, cuando sube la volatilidad, ganan precio, y cuando cae la volatilidad, pierden valor. Entonces, con estas 4, y ya digo, luego está gamma, que por ejemplo es la variación de delta, o sea, cuánto varía delta. No es cuánto sube, sino cuánto varía la variación, por así decirlo. Claro, estos 4 factores se afectan entre ellos y no son lineales. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Que como lo que decía de las calls, como ha subido el mercado, pues delta iba subiendo y la volatilidad iba bajando, entonces te parecía que eso, claro, he comprado una call, el mercado sube, pues esto sube. Pero es que normalmente lo que sucede es que esas cosas varían. De repente el mercado se queda parado, no se mueve y por lo tanto empiezas a perder valor por delta, empieza a caer la volatilidad, empiezas a perder valor tu opción por volatilidad, de repente se mueve y el delta no te compensa la pérdida por volatilidad. Es decir, es muchísimo más complejo de lo que la gente se ha pensado hasta ahora. También porque el mercado se ha prestado a hacerlo sencillo de momento. La otra cosa hay que tener clara. Hemos visto que hay 4 posiciones en las opciones. Puedes comprar una call, vender una call, comprar una put, vender una put. Estas 4 variables que os he dicho no afectan de la misma manera en todas. No es decir, como he comprado una call, cuando suben las 4 variables. No. En unas veces una sube, la otra cae, la otra pierde valor, la otra gana valor. No es... digamos, no van todas al unísono y según la posición que tengas, pues depende. ¿Vale? Por eso no son nada sencillas en realidad. ¿Cuál es el choque? Pues... el choque. ¿Qué es la historia? Pues que mucha gente cree que como se gana dinero en opciones es comprándolas. Y realmente como se gana dinero es vendiéndolas. Pero mucho ojo. Cuando tú compras una opción, tú solo pagas el valor de la opción. Imagínate que la opción vale 1 euro y son por 100 acciones. Pues pagas 100 euros. Vale. Pero cuando tú vendes una opción, te dicen, vale, tú vas a cobrar esos 100 euros, pero me tienes que poner a lo mejor 1.500 euros de garantías. Entonces, para hacer ventas de opciones necesitas tener, como dicen, mucho músculo financiero. Necesitas tener mucha pasta y tener cubiertos muchos riesgos, porque cuando vendes opciones, las pérdidas pueden ser ilimitadas y la ganancia es limitada. Cuando compras opción, la ganancia puede ser ilimitada, pero la pérdida es limitada. ¿Cuánto? La prima. Pero ojo, ya digo, estadísticamente, como se gana dinero es vendiendo opciones, no comprándolas. ¿Por qué? Porque al final de todos esos strikes, la posibilidad de que se ejecuten, hay más posibilidad de que no se ejecuten que se ejecuten. Resumiendo, ¿qué posiciones se hacen con? Pues se pueden hacer posiciones neutras de volatilidad, apuesto solo a que sube o a que cae la volatilidad, o gestión de gamma, o arbitrajes, o 1000 historias. ¿Cuál es la otra historia interesante de las opciones? Pues lo que os digo, lo que mola de las estrategias de opciones cuando las puedes hacer porque tienes pasta en la cuenta para abrir ese tipo de posiciones es ver cómo va pasando el tiempo, tu estrategia cada vez vale menos y tú estás ganando dinero. Esa es la gracia de las opciones y es ahí donde se gana dinero, pero mucho ojo, son muy complicadas, son complicadas. Mi consejo, no las toquéis.
Ahora, también entiendo que hay gente que diga, oye, a mí me apetece aprender, etcétera, ¿vale? Hay libros, hay pues, cursos, libros y tal. Yo podría también ir quizás algún día a algún curso de opciones. Pero, aún así, para por lo menos entender muy bien estas relaciones, ya digo, es que son muy matemáticas, no son lineales. Y por lo menos tienes que tenerlas muy claras en la cabeza. Luego, como el otro día justo en un hilo en Twitter recomendaban, dicen, vale, está muy bien que te leas este libro, este otro, pero lo mejor que puedes hacer una vez te los has leído, como mejor vas a aprender de opciones es metiéndote en el mercado y viendo cómo va variando cada día la opción en función de lo que va pasando en el mercado. Y eso es un aprendizaje duro porque probablemente vas a perder pasta y te vas a meter en situaciones complicadas. Yo lo digo por experiencia en el club de inversión. Cuando nos comimos la del 2008 al 2011, nosotros vendíamos opciones, sacamos pasta hasta que el mercado dice hasta aquí, amigos. Pero esa es la movida de las opciones. Si me podéis seguir preguntando, puedo seguir explicando. A mí me molan un huevo. Pero como veis, esto no se aprende en un momento ni en dos. Y no os preocupéis si no habéis entendido nada o si el primer día que os leéis algo de opciones decís, uff, porque aquí ninguno hemos aprendido. O sea, esto en una leída no lo aprendes. Hay que machacarlo. Por eso os decía, he oído a mucha gente, sí, tal, han ganado dinero con calls, tal, no sé qué, y dices, uff. No ese es el caso de Eduardo, sino luego me lo dirá por WhatsApp, por privado. En fin, hasta aquí las opciones. Ahora os voy a contar un caso de historia financiera, pero que está relacionado con esto de las opciones. Descanso un poco la voz y le doy. Una pena descansado, pero vamos al lío. Como os he dicho, las opciones financieras, la fórmula con la que se utilizan para valorarlas es la de Black-Scholes y Merton, que fueron galardonados con el premio Nobel por esta fórmula. Es también muy criticada por mucha gente, entre ellos Taleb, porque dicen que la fórmula lo que asume son normalidad, ¿no? Para aquellos que seáis del mundo de la estadística y tal, pues bueno, asume normalidad, asume que no suceden eventos raros y que en realidad pues es una mierda de fórmula. Así lo dice, y te lo dice un tío que sabe un montón de estadística, ¿no? Y creo que en parte tiene razón, ¿no? Lo que pasa es que es como una fórmula que te vale para valorar las opciones la gran mayoría de las veces, pero cuando las cosas se ponen raras no te vale para nada. Pero bueno, el mercado la gasta para estas valoraciones. Sí que es verdad que al final la mejor valoración es cuánto la gente está dispuesta a pagar. O sea, el propio mercado valora por dónde la gente compra y vende las opciones. Punto, ¿vale? Entonces, otra cosa es que el que la está comprando o la vendiendo, pues ha hecho su valoración con el modelo de Black-Scholes y diga, pues la voy a comprar a 1 o la voy a vender a 1,5, ¿no? Y otra cosa es que alguien llegue, yo la compro y punto. ¿Por qué os comento el tema este de... No va por el tema... Esta parte no va por la parte matemática, no es por Black-Scholes Merton, sino porque Merton y Scholes, premios Nobel, fundaron junto con Meriwether, que es otro personaje de este mundo, el Long Term Capital, allá por el año 1994. ¿Por qué? Pues porque los tíos habían descubierto todo esto y decían, buah, esto es la leche. Fijaros esto, cómo las cosas se repiten. Dice, esto es la leche y tal. Y entonces tenían planteado una estrategia que era long short en bonos. Es decir, una estrategia de lo que se le llama arbitraje, en la que, pues te posicionas en una posición largo, en otra corto, y juegas a que ese gap, ese hueco se reduzca. Entonces, esto con opciones se hace muchísimo, depende de los activos, y la historia es que es una estrategia, en ese caso, que era de poco riesgo, muy poco riesgo, pero muy poco margen, es decir, vas a ganar poco. Entonces, ¿qué hicieron? Apalancarse un huevo. O sea, apalancarse un huevo, ¿por qué? No pasa nada que nos apalanquemos, porque esto tiene muy poco riesgo. O sea, esto tiene muy poco riesgo y pues dame un montón de dinero, que es que no va a pasar nada, ¿no? Y el resultado es que le fue muy bien, o sea, era muy bonito todo, era una pasada. Entraba pasta mansalva, para que os hagáis una idea. En 1995 el fondo daba un rendimiento de un 43%. En el 96 daba un 40%. Ya en el 97 daba un 17%. Y lo que decía, tenían 2.000 millones en caja y los bancos le prestaron 125.000 millones. A ver, es que era una estrategia de muy poco riesgo. Esto era beneficio seguro,
muy poco margen, ¿no? Y es que, a ver, que eran premios Nobel, prestigiosos economistas, traders, no sé, gente que sabe mucho, ¿no? ¿Qué podría ir mal si son expertos, si son premios Nobel? O sea, de verdad, ¿qué puede ir mal? Pues el mercado, que seas un premio Nobel, se la pela. Se la pela que seas un premio Nobel, se la pela absolutamente todo. Siempre hay que ir con mucho cuidado, siempre, sea el activo que sea. ¿Qué sucedió? Llegó la crisis de Rusia, la crisis del petróleo. Los inversores en general en el mundo que hicieron, buscar refugio. Se fue una situación de incertidumbre enorme y se fueron a buscar refugio, a por los bonos, ¿no? Que era donde ellos hacían esa estrategia de bajo riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese gap, ese hueco, ¿no? Que ellos intentan ganar en cuando se cierre, ¿no? Imaginar dos líneas, pues cuando las dos líneas se cierran, ahí ellos en ese cierre ganaban ellos dinero. ¿Qué pasa? Imaginar pues que la gente empieza a irse a por la línea de arriba y ¿qué hace? Que caiga muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es decir, se les pone totalmente en contra. ¿Qué sucedía? ¿Por qué? Porque había un evento de incertidumbre y el mercado cambió totalmente su visión. Lo que era súper seguro pasaba a ser inseguro. ¿Qué sucedía? Que el fondo, cuando eso pasaba, se posicionaba más aún, ¿no? O sea, esto está yendo en contra, pues yo más pasta meto, ¿no? Más aún apuesto a que todo va a volver a la normalidad. Resultado, os he dicho 43% en el 95, 40% en el 96, 17% en el 97. En agosto del 98 perdían el 50% del capital. Y en octubre lo habían perdido absolutamente todo, y con apalancamiento. ¿Qué podía ir mal? Si eran premios Nobel, si son prestigiosos economistas, si son expertos en esto, si han patentado una fórmula o han desarrollado una fórmula para valorar opciones que es una castaña matemática. ¿Qué podía ir mal? Pues fue todo como el culo, o sea, se fue a la mierda totalmente. Long Term Capital tuvo que intervenir la Fed porque podían generar un agujero enorme. Warren Buffett en ese momento, junto con otra, ahora no me acuerdo con qué otra empresa, llegaron a ofrecer dinero por comprarla, unos 200 millones por quedársela y empezar. Y bueno, pues esto que se hace cuando algunas cosas petan, pues aparece gente y dice, bueno, yo esto lo puedo comprar y lo puedo reflotar. Lo que pasa es que al final le rechazaron la oferta. Las lecciones son enormes, o sea, totalmente, esto es un método matemático, esto no falla, es que esto es seguro, son expertos, son economistas, ¿qué puede ir mal? Pues atrévete a decirle al mercado que esto es seguro, que esto no falla, que está todo clarísimo, que atrévete que tarde o pronto el amigo es capaz. Y eso lo seguimos viendo constantemente. Bueno, este ha sido el podcast denso hoy, porque era un tema denso y sé que más de uno se va a atrever a pedir más información de opciones, pero también, oye, que no se eche para atrás a los que no os interesen y queráis hacer preguntas más sencillas, que a veces que la gente dice, es que las preguntas son de mucho nivel, que se puede preguntar de todo, desde, oye, no sé, la pregunta más sencilla de finanzas se puede hacer sin ningún problema. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en los FinPix. Billions and billions and billions and billions and billions.